Aquí hablamos de rock de forma diferente. Dani, me regreso contigo y también para Fer, por si quieres participar en esta pregunta. Fíjate, Dani, que cuando hacemos un programa hay gente que luego nos dice, oye, si estás hablando de una banda, de un disco, que nos está recomendando, pon música. Y ya les hemos dicho que no podemos poner más de 7 segundos, que no podemos poner más de 2 compases, o cuando algún amigo nos hace el favor de ir a un concierto, le decimos, oye, pero ¿sabes qué? Si nos vas a mandar algún video que sea cortito, no te extiendas más de 7 segundos o a veces cortamos una parte para no tener ningún posible reclamo de derechos de autor. Porque, bueno, eso sucede mucho en YouTube. Y tengo otros amigos que, por ejemplo, hacen una transmisión abierta en Facebook y no sé, están hablando de un disco de Guns N' Roses, por decirte algo, y no ponen la canción original de Guns N' Roses, pero ponen un grupo a que coveré la canción, un grupo tributo. Y así están en su transmisión, pero ya me ha tocado ver que hay gente que le corta Facebook la transmisión por precisamente el tema de los derechos de autor. ¿Cuál es tu opinión y qué restricciones hay? Híjole, es que hay muchos mitos. Yo he trabajado con muchos músicos, yo he tenido como 3 bandas de rock incluso. Ah, Entonces, sí, he trabajado con muchos músicos y siempre es esa idea, es que son tantos segundos en los que yo puedo subir a YouTube o yo puedo tocar y no sé qué. Es que no hay una regla, es la parte sustancial de la obra. Si tú escuchas, por ejemplo, no sé, una canción, por ejemplo, decíamos de Queen, ¿no? La clásica de y empiezas a sí, tocarla, sí. es la tonadita de la canción, tocas 2 veces o aplaudes 2 veces, ya es la tonada de la canción. El problema de los derechos de autor es que ¿qué es la parte sustancial de la obra? Por ejemplo, hace años yo trabajaba con un cineasta y dice, quiero poner en mi película una parte de la película de King Kong, donde aparece el clásico King Kong subiendo la torre, ¿no? Con la mujer en la mano. Decía, quiero que me investigues con Universal Picture cuánto cuesta poner esa parte, porque además van a ser 7 segundos, ¿no? 10 segundos. Bueno, cobraban creo que $2 millones. Evidentemente no tenía para pagarlo. La película yo creo que costaba ese dinero, ¿no? Entonces, decían, ¿por qué? Porque esa es la parte sustancial de la película, es la escena más icónica de la película. Entonces, decir, tengo 7 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 2 segundos, no se puede. O sea, no hay un estándar porque al final del día puede ser la parte sustancial. Si es una parte sustancial de la obra, no puedes ponerla aunque sea en un segundo, ¿no? Lo que te decía de la canción de Queen. Tú empiezas a la tonada y luego los que somos fans de Queens, luego dices, ay, eso es Queen, ¿no? O eso Claro. es, por ejemplo, hay una canción que se llama Con habitude en francés, que se parece, es la misma música de la canción de A mi manera. Es lo mismo, solo que la letra es totalmente diferente. Y entonces tú dices, de hecho fue anterior, la de Con habitudes es anterior de la de A mi manera, y dices cuál fue la que se copió a cuál, ¿no? O qué notas puedo reproducir sin que se parezca que sea plagio o que sin que sea esta parte de autorización o no, es que no hay un estándar. Más bien no se puede hacer porque es esta parte sustancial de la obra. Entonces, ese es un problema. Por eso es que no podemos subir contenidos. Como lo decía Fernanda, pues el problema es que los autores viven de eso, sí viven de eso. Hay causas de excepción para pagar, de hecho, que en materia internacional se le llama la regla de 3, está en el convenio de Berna y están en la ley en esta parte que decía Fernanda de limitaciones y excepciones, pero habría que determinar cuáles son, que sí se puede, ¿no? Por esta cuestión social, nosotros, por ejemplo, sin ser despectiva y grosera, somos país de tercer mundo. Como país de tercer mundo pobre, para pronto, sin utilizar eufemismos, a lo mejor podemos utilizar o empezar con estas excepciones para algunas cuestiones que tengan que ver con fomentar el arte y la cultura en la sociedad. ¿No? Que alguna vez trabajé en Secretaría de Cultura y tenía una clienta, Susana Cato, seguramente la conocen, escritora mexicana, decía, vamos a llevar a Iztapalapa la ópera de Moctezuma II, ya estaba en esta parte de los derechos, o sea, había un mexicano, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Maines, que decía, sí, vamos a ponerla, yo no voy a cobrar más que la ejecución
y pues obviamente pues ya la sacamos y la hacemos gratis, ¿no? Y era un teatro itinerante con esta idea de fomentar el arte y la cultura en sociedades o decirlo que digamos que no son privilegiadas, por así decirlo, ¿no? Para no utilizar otra palabra. Entonces, el punto es que es un mito. Hay muchos mitos en esto de los derechos de autor. Si no tienes tu certificado, no tienes el derecho, lo que decía Fernanda. Proteger las ideas también es una de las primeras reglas que tenemos que ver. Las ideas no se protegen, necesitan el soporte material. Y esta, ¿no? De la parte substancial de la obra. ¿Puedo o no reproducir 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo? No se puede. Y más si es la parte substancial de la obra. O sea, muchos creemos que podemos, pero realmente no, no deberíamos de hacerlo, ¿no? Perfecto. Oye, Fer, ¿y cómo explicamos que cuando vamos al cine, vemos una película y sale una canción de Aerosmith, por ejemplo, o de Kiss, o el grupo que tú quieras? ¿Cómo se pagan esas canciones cuando salen en películas o si salen en una serie de Netflix? ¿Qué Pues pasa ahí? así como te lo acaba de decir Daniela, se negocia, quien está interesado en incorporar una obra musical a una obra audiovisual, una obra que ya es existente, pues tiene que negociar normalmente con la disquera, ¿no? La utilización de la obra. Hace relativamente poco estuve en una negociación de una obra musical que van a utilizar en una serie de Netflix, y pues depende, ahora sí que depende del sapo es la pedrada, ¿no? Aquí pagaron $3,000 por el uso de la obra. Entonces, así como puede ser $3,000, en otras pueden ser los 2 millones que dijo Daniela. O sea, no hay como una tarifa, pues, ¿no? Depende un poco del uso, de quién eres, ¿no? Qué tanta prestigio tienes, cuál es el lugar del ranking de la canción, ¿no? En dónde está. Entonces, hay muchos aspectos a considerar en eso. Tú puedes pedir lo que quieras y, bueno, pues a ver del otro lado si te lo pagan, ¿no? Dicen por ahí que el que pide al cielo y pide poco es un loco, ¿no? Ok. Ahora, yo sí te quiero dar un consejo. Yo creo que si analizan bien una de las excepciones de la ley, que es para fines de crítica, ¿no? Podrían darle una pensadita para utilizar algunos fragmentos de ciertas obras, siempre y cuando la estén utilizando efectivamente para hablar de la obra y para hacer una crítica, ¿no? Literaria o artística, dice la ley, ¿no? De esa obra. Y a lo mejor así se podría ir poniéndole al final una leyenda al programa de que efectivamente las obras musicales que se utilizaron fueron en términos del 148 de la ley, y además citando, obviamente, dándole crédito a los autores de esas obras. Bueno, eso Claro, yo lo... el día que este programa empiece a generar ingresos, pues entonces ya no, hasta ahí llegamos. Claro, pero mira, eso de los libros yo sí lo he hecho en Facebook, pero es un grupo privado. O sea, cito el autor y digo que las ideas, texto y todo lo que implica la obra literaria le pertenece al autor, ¿no? Que Claro, sí, pero simplemente si empiezas a cobrar, pues hasta ahí llegaste, porque si tú Ajá, generas un beneficio económico para ti, lo justo también sería que los autores también participen, ¿no? De ese beneficio. perfecto. Oye, Dani, una pregunta muy compleja, muy amplia. Mira, en el mundo del rock hay muchos trucos, muchas trampas, por llamarlo de alguna forma. Mira, te voy a poner 3 ejemplos muy claros. Mira, por ejemplo, este disco salió por ahí de los 80s. Cualquier melómano que le guste el rock pesado conoce este disco. Aquí lo curioso es que en este disco, que es de Ozzy Osbourne, que fue cantante de Black Sabbath, él tenía que grabar por contrato este disco, pero él, como estaba harto de su compañía disquera, tenía un contrato que lo amarraba, él encontró como salida legal grabar temas de su antigua banda para no pagarle, para que no se generaran regalías para la compañía para la cual él estaba firmado.
y de esa manera cumplió con el último disco que necesitaba y fue su salida legal y luego ya se fue a otra compañía. Ese es el primer caso. Y mira, segundo tema, este disco de AC/DC, que creo que es del 76 más o menos, aquí hay un tema que se llama Rock and Roll Singer, cantante de rock and roll. Pasa el tiempo, pasa casi 2 décadas y por ahí de los 86, 87, surge un grupo que se llama The Cult y hay un disco que se llama Electric y los primeros acordes de esa canción que se llama Wildflower es idéntico a el tema de AC/DC. Puede ser coincidencia, similitud o influencia musical. Ese es el segundo tema. Y el último, mira, Bill Wyman, que fue bajista de los Rolling Stones, en este libro se queja de que estuvieron peleándose mucho tiempo con su discográfica porque los tenían verdaderamente maniatados en temas de derechos de autor y que el pago de las regalías no era lo suficientemente atractivo para ellos. ¿Cómo podemos explicar todos estos supuestos jurídicos legales que te acabo de plantear? Bueno, primero, punto número 1 y lo que decíamos hace rato acerca del copyright. Existen 2 sistemas, y digo, para no ser, como dirán, el cuento largo, 2 sistemas de derechos de autor en el mundo. El sistema francés, que es el droit d'auteur, y el sistema copyright, que es el derecho anglosajón. ¿Por qué es importante saberlo? Porque los casos que tú mencionas seguramente están en un sistema copyright. ¿Y por qué es importante saber que es un sistema copyright y es un sistema francés, como en el caso mexicano? Porque resulta que en el sistema copyright, lo que decía Fernanda hace rato de que existen 2 tipos de derechos, existen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales y patrimoniales solamente existen en el sistema francés, es decir, no existen en el copyright. ¿Con qué finalidad se crea este copyright y se crean los derechos morales, por ejemplo? Con la finalidad de cuidar al autor y a la obra, la integridad de la obra y la dignidad del autor. Estos derechos morales son irrenunciables, inembargables, intransferibles y van a existir toda la vida. O sea, no, los otros que les decía duran la vida del autor o los años del autor más 100 años después de su muerte. En el caso mexicano, a nivel internacional, lo mínimo son 50 años, de acuerdo al convenio de Berna. Por ejemplo, en Estados Unidos son 70 años y así, ¿no? En Europa también. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto de los derechos morales y patrimoniales? Los derechos patrimoniales son la explotación de la obra, es decir, que yo pueda sacar copias, lo que decía hace rato Fernanda, que es la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación, que es hacer adaptaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos asuntos que tú dices? En el caso mexicano, o en el caso del sistema francés, los derechos morales existen y se le da un reconocimiento al autor. Los autores en el derecho francés o en el sistema francés solamente pueden ser personas físicas. Es decir, Sony Music puede ser puede tener los derechos morales de una persona en sistema francés, ¿no? Y no se puede considerar una persona moral, compositora o autora. En México y en el sistema francés, el autor es la persona física que crea una obra, ¿no? Ya con independencia del tipo de obra. Ahora, los derechos patrimoniales en el sistema francés están limitados. En el caso mexicano, por ejemplo, se dice que máximo son 15 años esta transmisión de derechos. Tú eres abogado. Tú sabes perfectamente que existe en materia civil una figura que se llama cesión de derechos. Bueno, en el caso de derechos de autor, esa cesión de derechos no existe o tiene una naturaleza jurídica diferente. ¿Por qué? En la materia civil, tú cedes el derecho por toda la vida del derecho. Aquí los únicos derechos que podemos ceder en el sistema francés son los derechos patrimoniales, que en la materia le decimos transmisión de derechos, ¿no? Que para pronto es lo mismo. El punto es que están limitados en el tiempo a 15 años. Existen excepciones, como lo decía Fernanda, que en el contrato de obra por encargo sí se transmiten o sí se puede, porque es opcional, tampoco es una regla efectiva. Existe la excepción de que sean empleados o de que tengas esta parte del contrato de obra por encargo. Entonces ahí los derechos iban a ser de la persona a la que se le están transmitiendo, a la disquera,
a la persona que pidió el libro, lo que ponía el ejemplo hace rato Fernanda, la editorial le pide un contrato, suscribe un contrato de obra por encargo con un autor y los derechos le pertenecen. ¿Por qué voy a esto? En nuestro derecho y en el sistema francés o en el droit d'auteur, sí se pueden hacer esas excepciones del tiempo. Entonces, los derechos no salen nunca de la esfera del autor, a menos que sea por un contrato de obra por encargo o porque sea un empleado, ¿no? Que haya un contrato, una subordinación y otros casos específicos. ¿Qué es lo que pasa con los ejemplos que ponías? Que en el copyright tiene varias diferencias. La primera es que una persona moral sí puede ser titular de derechos, de incluso creadores de obras, ¿no? Y lo más injusto, o bueno, injusto o no, porque son sistemas totalmente diferentes, es que sí se pueden transmitir los derechos patrimoniales. Entonces, allá sí pueden ser los derechos. Por ejemplo, hace poco yo no conocía, digo, yo soy más rock que nada, pero llegó una clienta a la oficina que se llama Nena Guzmán, que es una youtuber y es una cantante, cantautora de música ranchera, banda y cosas así. Bueno, y ella me dice, es que suscribí un contrato a mis 18 años con una disquera porque pues te venden el sueño de te voy a hacer famosa y estaba joven, era mi primer disco. Y entonces suscribo el contrato y al final a esta fecha la demandan por creo que $400,000 por una cuestión de que tenían que pagar entre los dos toda la cuestión del disco, las giras y toda esta parte. Bueno, ¿a qué pongo este ejemplo? Que va a tus ejemplos. En el copyright lo que hacen, y digo yo he revisado varios contratos de edición o de producción musical, que se le llaman edición de fonogramas, es el término técnico, por así decirlo, donde siempre se van a dar todos los derechos patrimoniales. Entonces, en el derecho mexicano o en el sistema francés, la obra siempre te va a pertenecer al autor, a menos que se ponga esta parte de que es un contrato de obra por encargo o por una subordinación laboral, pero los derechos morales le van a pertenecer siempre al autor, o sea, siempre tengo que decir, esa composición fue de, no sé, Juan Gabriel, ¿no? O de Kurt Cobain o lo que sea. En el sistema copyright no. Entonces, ¿qué es lo que hacen las disqueras? Y eso ya es muy normal o generalizado, que las disqueras se quedan con los derechos. Si ellos se quedan con los derechos, como en el caso de Paul McCartney, por ejemplo, que decían, ¿por qué Paul McCartney no puede tener los derechos de todas las canciones de los Beatles? Ah, porque cuando ellos suscriben los contratos, entonces hay esa transmisión de los derechos patrimoniales. Las obras sí les pertenecen, o sea, sí salen del ámbito jurídico del autor para pasar al ámbito de las disqueras. Entonces, las disqueras se quedan con todos los contenidos y ellos ya no pueden utilizarlos. Entonces, este derecho de monopolio, que al final es un monopolio legal, así está en la Constitución, este derecho de explotación tú como autor lo pierdes, porque entonces tú se los diste a la disquera y tú no puedes volver a reproducir esa canción, volverla a cantar ni nada, aunque tú la hayas creado, porque tú lo pones en ese contrato. Entonces, es importante mencionar que cuando se suscriben, porque incluso en México hay como mucho esta onda de, pues preferimos firmar con copyright, evidentemente porque las disqueras se quedan con todos los derechos de las obras. Y entonces no puedes volver a reproducir, no puedes volver a tocar, no puedes volver a sacar una nueva versión de esa música porque ya le pertenece a la disquera. Pero es justo por este sistema copyright. Digo, si lo queremos ver dramáticamente, el sistema copyright tiene la culpa y es malo, pues sí, ¿no? Porque al final están los contratos. Cuando tú firmas, evidentemente, pues tienes que revisar los contratos y tienes que ver qué es lo que estás dando, ¿no? Que la mayoría nadie los revisa, como decía Fernanda, no nadie lee las letras pequeñas o términos y condiciones o específicamente no buscan a un abogado especialista, sin ser mala onda, ¿no? Buscan a un abogado a lo mejor que no sabe de derechos de autor y dice, pues se puede ceder todo, ¿no? Pero en este caso, el punto es que no se puede, pero va a depender del sistema. Por eso es que los tres casos que comentas se la pasaron peleando con ellos porque a ellos les pertenecían los derechos porque ellos se los cedieron. Entonces, no hay más, ¿no? Entonces, el punto aquí es que siempre se tiene que revisar, por ejemplo, en este caso que les doy de ejemplo, ella me decía, y luego, bueno, ¿y eres mexicana o no? Porque ella vive en el norte. Entonces, como vive en el norte, puede ser que tenga dos nacionalidades. Me decía, no, yo soy mexicana. Entonces, en el caso mexicano, como ella y ella es mexicana, tendrían que haber dicho que ella incluso renunciaba a los derechos morales en el contrato, ¿no? Renuncio a todos mis derechos morales,
transmito todos los derechos patrimoniales. Entonces aquí se puede sacar que todos los compositores mexicanos, por su derivado de su nacionalidad, podemos elegir el derecho aplicable, aunque la música se vaya a vender en Inglaterra, se vaya a vender en Estados Unidos o se vaya a vender en Francia. Pero bueno, eso es lo que pasa, que los mismos autores, por esta cuestión de los derechos del copyright, ceden todos los derechos y al momento de cederlos ya le pertenecen a ellos, aunque ellos le pertenecen a la disquera o a la productora, aunque los autores hayan creado las obras. Ese es el Dani, problema. te interrumpo. En pocas palabras, una disquera legalmente puede explotar la obra artística de un grupo, de un cantante. En pocas palabras puede explotarlo. Por ejemplo, en el caso mexicano se dice que tiene que haber una contraprestación. Y en el caso mexicano se dice hay una contraprestación de un primer pago, o sea, un único pago. Te pago 3 millones y me das los derechos. O hay regalías. Que el problema de las regalías es que también te dan la vuelta, ¿no? Pues ganamos 100,000 pesos cuando ganaste 1,000,000. Ah, pero es que son los gastos, las giras, la publicidad que he invertido en ti, porque así son los contratos, ¿no? Claro, Entonces, ese es el problema, que tú le das los derechos sin saberlo realmente o sin saber qué es lo que realmente estás haciendo. Y después, como en el caso de esta persona ya tiene 31 años, firmó el contrato a los 18 y se hizo famosa, pues sí, más o menos, ¿no? Digo, pero el punto es que ahora ya no puede utilizar esa parte de su repertorio de la música, ya la demandaron ahora porque además las letras chiquitas decían que las giras y todos los gastos de grabación y todo iban a ser entre los dos y cuando obviamente ellos se van a lo más caro, ¿no? Porque decía ahora ella es youtuber, ¿no? Decía yo gano al mes 100,000 pesos porque está monetizando mi canal y ahora estas canciones no las puedo subir porque ya le pertenecen a la disquera. Y ella me decía, ¿sí le pertenecen a la disquera o no? Y yo, pues sí, porque ahí lo firmaste, ¿no? claro, y es que, ¿sabes qué? Hay como dos horizontes legales. Uno, por ejemplo, sería Metallica, que Metallica prácticamente es dueño de todo su catálogo musical. Ellos han invertido mucho dinero para ser los titulares de sus canciones y ellos deciden plenamente a quién se la alquilan, a quién se la rentan, a quién se la prestan. Ellos como que es un grupo que se cuece aparte porque han tenido mucho la visión del negocio musical de ser los titulares de sus obras musicales. Y en contraparte tenemos el ejemplo que acabas de citar de Paul McCartney, que nunca pudo recuperar el catálogo de su querida banda, ¿no? Y pues hoy Sony es el titular del catálogo de los Cuatro Fabulosos de Liverpool, ¿no? Así de sencillo. Son dos polos opuestos, ¿no crees? Sí, es que ese es el problema, que en el caso, y digo, defendiendo un poco a la legislación mexicana, que no está tan mal, la verdad, el problema es aplicarla, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la legislación no es tan mala, es que en México y en el sistema francés sí protegen a los autores. ¿Y qué pasa con el copyright? Lo que quieren es explotar la obra, lo que quieren es generar dinero, ¿no? Dinero, 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 dinero y más dinero. Entonces, por eso hacen ese tipo de cosas. Pero al final los que se ven perjudicados pues son los autores. Que yo sabía ese chisme de Paul McCartney que se los queda la disquera que se llamaba ATV, una cosa así, se los queda. Luego Michael Jackson, porque quiebra esta disquera, Michael Jackson los compra, pero una parte. Luego Michael Jackson se los vende a Sony y Paul McCartney demanda. Y entonces Paul McCartney se queda, pero creo que solamente con 30 y tantas canciones, que son las primeras, no con todas, pero que según para el 2026 o una cosa así, van a ir como increchento, ¿no? O sea, va a empezar él a tener más derechos. Pero justo fue por esta parte, ¿no? Y es que Del copyright. los derechos de autor, por llamarlo de alguna forma, de un grupo conocido, pues es como que muy atractivo, ¿no? Es un botín musical para muchos. Claro, y además, de hecho están en el mundo, los que más reciben regalías es John Lennon y el segundo es Kurt Cobain. Entonces, imagínate, o sea, está en el estándar de explotación musical y cuántos años tiene que crearon la música. Claro, y sabes qué, yo he mencionado mucho en Facebook que de Kurt Cobain se han escrito infinidad de libros a Sí, raíz de su muerte, es de su suicidio. sí, de los artistas que más
más han escrito, ¿no? A lo mejor él daba un mensaje equivocado, erróneo, probablemente la gente que no sabe inglés, pues pensaba que era así como lo máximo, pero pues sus canciones, pues es un mensaje oculto, pero eso es tema de otra discusión, de otra argumentación. Oye, Fer, ¿y cómo podemos saber cuando hay un plagio en la música? Oye, esa es la pregunta del millón. La verdad es que el plagio es muy difícil de probar, ¿no? O sea, tienes que no solamente acreditar que hay similitud o exactitud en dos obras musicales, sino también que hay un conocimiento, porque es a sabiendas, digamos, haces. De hecho, yo te podría decir que el plagio como tal, como nosotros lo conocemos, no existe en la legislación mexicana. Ese es un tema bien interesante para discutirse, porque el Código Penal dice que comete un delito el que a sabiendas sustituye el nombre del autor y lo cambia por otro. Si tú analizas, pues, digamos, esa descripción, es como si yo a la obra producida por Daniela le pusiera tu nombre. Eso sería lo que la ley contempla como plagio, pero en realidad el plagio es asumirte como el autor de una obra, ¿no? Usurpar un derecho de autor, hacerte pasar por el creador de una obra. Entonces, de entrada, en el Código Penal no lo vas a encontrar. Y luego lo que tendrías es que probarle a un juez que efectivamente las dos obras, o que una obra está copiada de la otra, y que hay un elemento subjetivo que es el dolo, es decir, querer, ¿no? Querer el resultado, aprovecharnos, saber que existía la obra, que la conocíamos, y a partir de ahí, pues, montarnos como parásitos, digamos, en la fama o en el prestigio del autor o de la obra. Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre comento, sobre todo en clase, es que el plagio es muy difícil de probar, y que además de que es difícil, es largo y es desgastante. Entonces, hay muchas personas que se sienten agraviados por un posible plagio, sobre todo en la academia, que terminan por no denunciar o no realizar ninguna acción, porque pues hay que no solamente pasar por un procedimiento judicial, sino que también un procedimiento emocional que puede resultar muy desgastante, y porque pues muchas veces el plagio se da además con la gente cercana, ¿no? A la gente a la que le tenías confianza y le enseñaste tu obra o le enseñaste tu libro antes de publicarlo, o le prestaste tu tesis, o le contaste sobre la investigación que ibas a hacer, y pues a partir de ahí se montan y generan una obra idéntica, ¿no? Ok, Dani, ¿tú qué le podrías recomendar al autor de una obra, a un grupo que más o menos vaya empezando? ¿Le sugerirías que tuviera un área legal, un abogado de confianza, experto en esta materia o en otras materias? Hace poco yo veía una entrevista con Panteón Rococó y ese grupo me sorprende porque ya tienen un área contable y un área legal. Ellos se manejan, pues ya no tan románticamente, se manejan más bien como una empresa. Fíjate que, digo, los tres somos abogados aquí, pero sabemos que a nadie le gustan los abogados. Punto número uno, ¿no? Somos un mal necesario. Somos un mal necesario, pero la mayoría de los artistas, y digo porque en el caso de propiedad intelectual trabajo con dos tipos de clientes, unos que son empresarios o que son importadores, tienen tiendas, ropa, o sea, fabrican muchas cosas, y la otra con artistas. La parte de artistas es la más complicada porque un artista nunca piensa que pueden plagiar, nunca piensa que pueden utilizar sus canciones, nunca piensa que pueden explotar su trabajo. Entonces, el punto es que yo recomendaría así, o sea, uno, que investiguen, a lo mejor, yo sé que esto del arte y la cultura en México no es muy redituable, desgraciadamente no, porque hay muchas personas muy talentosas en México, pero bueno, eso es real también. Entonces, que al menos investiguen,
que sí registren, de hecho, es como una forma de invitarlos, ¿no? El registro de obra, que así se llama, es un registro súper fácil. Digo, nosotros cobramos obviamente por eso y la asesoría completa, lo que sea, pero es un registro fácil y cobran 300 pesos por hacer un registro. Si ellos tienen una canción, si tienen un álbum, si tienen, pues a lo mejor una pintura, una escultura, bueno, pueden ir a registrarla. Que yo les decía, el derecho existe o nace desde el momento que esté en un soporte material. Pero para una cuestión de pruebas, sí es necesario que acredites el derecho de alguna forma, ¿no? Y la mejor forma de acreditarlo, pues es que tengas un certificado de obra. Entonces, sí es recomendable consultar, sí es recomendable consultar a un abogado, pero evidentemente dirá, como dirías tú, ¿no? Necesitas ciertos abogados, lo de RFC que todo el mundo llora, oye, pero en la solicitud le tienes que poner mi RFC porque no quiero declarar eso. Bueno, relájate, o sea, nada más es por una cuestión informativa de poner el RFC porque así te lo solicitan, pero no le dan vista a Hacienda, ¿no? Pero bueno, necesitas ciertos abogados, sí, pero si tú te dedicas al arte y a la cultura en general o a hacer espectáculos, evidentemente necesitas un abogado especialista en derechos de autor. Digo, sin ser grosera con nadie, muchos abogados no son todólogos, ¿no? Así como yo no podría saber nada de fiscal o de penal, por ejemplo, en penal no me meto, contrato o cuando llevamos asuntos de penal que son plagio y falsificación de marca, pues contratamos a una persona que se dedica a penal, ¿no? Por todo el procedimiento. Pero bueno, el punto es que sí es importante que tengas un especialista o que te pongas a investigar. A lo mejor por la cuestión económica no lo contratas o porque no quieres, no crees que vas a crecer tanto que llega a pasar este punto que vas a necesitar un abogado, pero el problema es prevenir. La mayoría de las personas buscan un abogado cuando ya tienen problemas, cuando ya los demandaron, cuando ya los plagiaron, pero a lo mejor es importante prevenir y empezar a crear pues esta parte de proteger, de a lo mejor poner licencias en internet, si subo una canción en internet, pues bueno, vamos a poner una licencia, redactarla, o sea, todo este tipo de cosas que son prevención para evitar problemas. Cuando están los problemas ya sale todo más caro, ya se complica todo, entonces siempre es mejor antes, ¿no? Pero bueno, nunca entienden. Claro, no hay que tenerle miedo al abogado, es como el doctor, ¿no? No hay que ir a la mera hora. Sí, claro. Oye, Fer, y fíjate que aquí tuvimos una banda, unos amigos que en su momento tenían mucho talento, mucho futuro, pero tuvieron el gran error de no leer el contrato que firmaron con la disquera. Pasó el tiempo, ese material se congeló y ellos no podían explotarlo y fue un calvario para ellos. ¿Tú qué le dirías a un grupo cuando va a demandar a una disquera? ¿Te conviene, no te conviene? Ay, qué horror. Pues no, lo ideal sería, como dijo Daniela, leer bien el contrato y asesorarse antes de firmar ese contrato con la disquera, porque si ya le cediste los derechos, después es muy difícil revertirlo. A ver, yo creo que aquí hay varios puntos importantes. Creo que lo primero es que los autores tienen que estar enterados de cuáles son sus derechos. Cuáles son sus derechos morales, cuáles son sus derechos patrimoniales, para que cuando vayan a negociar, negocien en mejores condiciones, que conozcan o que vayan asesorados por un abogado, que formen parte de la entidad de gestión colectiva que les corresponda por rama de creación, porque siempre finalmente las sociedades de gestión colectiva tendrán entre sus muchos objetivos la defensa de los derechos y de los intereses de sus asociados, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, ir a firmar el contrato así, ¿no? A ciegas, que si ya te pasaron el contrato, que si ya lo revisó tu abogado, que si ya te dijo, oye, abusado con estas cláusulas, fíjate que les está cediendo todos los derechos para todos los usos, en todas las modalidades y por todo el plazo de protección. Y bueno, pues hay autores que dicen, bueno, es que me conviene porque a mí lo que me interesa es que me lleven a la gira, ¿no? Ya después, pues ya veré, seguiré componiendo canciones y ya estas 20 ya se las dejo a la disquera. Bueno, ok, se vale, pero no es lo mismo ir a ciegas que ir sabiendo que de esas 20 canciones no vas a ver un peso, pues, ¿no? Por todo lo que ya les dijo Daniela. Hay contratos en la industria de la música que son tremendos, los famosos 360, ¿no? Donde todos los derechos, todos, se los dan prácticamente a las disqueras. Entonces,
Por eso también me llama mucha atención cuando hablo con músicos, porque dicen, no, mira, a mí que me pirateen, porque pues yo finalmente de ese no veo un peso, ¿no? Yo gano por mis presentaciones en vivo. Si es que dicen, yo quiero ser famoso. Claro, y mira, un poco llevándolo a mi terreno, al del mundo editorial, hay contratos verdaderamente terribles, pero los autores dicen, es que yo quiero ver mi obra publicada. Ok, está bien, siempre y cuando estés consciente, ¿no? De que no vas a ver un peso de regalías, o sea, o que incluso vas a terminar hasta debiendo, porque te dieron un anticipo, ¿no? Y ese anticipo fue a cuenta de regalías. Entonces, creo que lo importante es, uno, que estén bien conscientes de que tienen derechos. Eso es lo más importante. Dos, ¿qué tipo de derechos tienen? Tienen derechos morales y tienen derechos patrimoniales. Tres, lo ideal, como dijo Daniela, es si vas a explotar tu obra, si pretendes vivir de la creación, registra. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que yo lleve a mi mamá como testigo que diga que efectivamente soy la creadora de la obra, a que lleve un certificado. 4, cuando me voy a sentar a negociar con una disquera, pues yo ya llevo mi certificado de registro. O si se quiere utilizar esa obra para una película o para una serie o se quiere incluir en el karaoke, bueno, pues ya tengo un registro que me facilita después acreditar la titularidad y hacer un contrato. Entonces, yo creo que todos estos temas son muy importantes y otro que me pasa muy seguido con las bandas que están empezando, que escriben una canción, que son 7 y quieren que los derechos sean de los 7. Y siempre les digo que no, que los derechos tienen que ser de los autores. Entonces siempre les hago esa pregunta de verdad, los 7 compusieron la canción? ¿O compusieron 2 y todos los demás les echaban palmas, ¿no? Porque a la hora de que las bandas se separan y que las bandas se pelean, ¿no? Resulta que 2 tienen la mayoría de los derechos y los otros 5 no pueden utilizarla, como tú dices, ¿no? Porque negociaron mal. Entonces, muy importante, si van a compartir el dinero que viene de la explotación de la obra, pues está padrísimo, pero una cosa es el negocio, digamos, de la música y otro, la autoría. Entonces, no compartan los derechos autorales si no son autores todos. Si son 1, 2 o 3, está bien. Aunque después, a la hora que venga el dinero por los conciertos, lo repartan entre todos los que forman parte de la banda, ¿no? Claro, oye, qué buen comentario. Hago 2 acotaciones rápidamente. Bandas que vayan empezando, documenten todo, generen documentos, porque eso es preconstituir pruebas y les va a servir en un proceso legal. Y eso de los derechos de autor es básico. El que crea la canción debe ser el titular. Para no ir más lejos, 2 ejemplos. Soda Stereo, un grupo que todo mundo conocemos. Ahí el que hacía las canciones era Gustavo Cerati y después se separaron, luego regresaron a hacer una gira y todo. Y luego hubo un jaloneón entre ellos 3 porque el titular de la mayoría de las canciones pues, era Gustavo Cerati. Los otros 2 no tenían registradas las canciones, el titular era él. Y entonces en la repartición de dineros pues le correspondía más a Cerati que a los otros 2, que a Charlie Alberti y a Zeta Bosio. Entonces sí es muy importante, aunque le digan a un miembro de la banda que es envidioso, que ese miembro de la banda registre la canción, porque luego se van a pelear. O otro ejemplo de titularidad de derechos de canciones, Bruce Dickinson, el famoso cantante de Iron Maiden, no podía participar en su disco debut con Iron Maiden, el famoso Número de la Bestia, porque tenía un litigio por los derechos de autor con su antigua banda. Entonces, hasta que llegó a un arreglo y lo liberaron, finalmente se pudo pues zafar de esa relación, pudo estar libre, como dicen en inglés, release, y entonces ya se liberó plenamente y pues ya no tuvo ningún contratiempo legal. Bueno. Y la otra cosa también importante es que registren, que saquen una reserva en el caso de los nombres artísticos, ¿no? Si también sí van a explotar su nombre, pues que saquen la reserva y que protejan el nombre de la banda o el nombre del artista. Perfecto. Dani, oye, que nos puedas dar tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente.
Sí, bueno, mi Facebook es Daniela Nietzsche. Evidentemente no es mi nombre, pero bueno, por la cuestión del filósofo alemán. Pero bueno, si no, la página de internet es www.corporativojurídicodoxa.com. Y pues ahí hay un contacto, bueno, un espacio para la cuestión de los contactos. Y bueno, creo que sería todo. Mi correo es pdanielalucio@gmail.com. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier cosa. De hecho, soy abogada de las incubadoras de la UNAM, por ejemplo, entonces también pueden entrar si son estudiantes de la universidad, para que la universidad, digamos que si tienen proyectos relativos a propiedad intelectual, y tanto derechos de autor como propiedad industrial, pues también lo podemos entrar desde esa área, ¿no? Desde esa parte de la universidad, que sería gratis para ustedes, ¿no? Ok, oye, ¿y tus grupos favoritos antes de que cerremos? Híjole, tengo muchos, pero Queen, Nirvana, mexicanos, me encanta Caifanes, me encanta Radiohead, Rammstein, sí, soy como un poco también de rock pesado, en fin, tengo varios, ¿no? Soy melómana. Y pues he tenido 3 grupos de rock, uno era de covers, otro de rock alternativo y el último era de como punk, un tipo punk. ¿Y tú tocabas algo? Sí, el teclado. ¡Wow! ¡Qué historia! A ver si hacemos un programa luego contigo, ¿no? Con todo esa Claro que sí, historia, muy ¿no? divertido. Sí que ahora con pandemia se complicó todo y falleció el vocalista, desgraciadamente. Entonces Uf, andamos ahí como, pues ya, ¿no? Retirados un poco de la música también. qué pena, qué pena. Bueno, Sí, triste, pero bueno. oye, Fer, y ahora, pues lo mismo, tus redes sociales y que nos digas tus grupos favoritos. Uy. Bueno, a mí me encuentran en Facebook, estoy así, María Fernanda Mendoza. Me encuentran también como Foja Cero Consultores. Y de grupos, pues también tengo algunos ahí que comparto con ustedes. Obviamente los Beatles, crecí con los Beatles. Creo que pues todavía, yo soy del 68, entonces creo que todavía me toca los Beatles en los primeros lugares de popularidad, ¿no? Hey Jude y Get Back. Eh, me, gusta, me gusta Bob Dylan, me gusta Police. Tenía un vecino al que le gustaba mucho de Police y él fue el que me acercó mucho a esa banda. Me gusta Bob Marley, me gusta mucho el reggae. Y recientemente, por precisamente asesorar algunos grupos y que tengo que escuchar su música, me doy cuenta que me gusta el rockabilly, me gusta el ska. Entonces, bueno, pues hay una banda en Perú que se llama Los Turbopótamos, que me gusta mucho. Y aquí hay unos chavos que están haciendo cosas muy simpáticas, que se llaman los Papo el Perro Solipsista. Entonces, esas son mis bandas actualmente. Buenos gustos. Dani, pues algo que quieras decir, yo te quiero agradecer tu brillante participación en el programa. No, pues al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, siempre es importante. Yo soy amante de la cultura, ¿no? Del arte y la cultura. De hecho, por eso me dedico a esta área del derecho. Ya sabemos que los abogados en general son aburridos, vamos a decir la verdad. Cuadrados, formalistas. Cuadrados. Pero bueno, esta área del derecho es, como me encanta el arte y la cultura, la pintura, la literatura, toda esta parte, me he dedicado mucho y pues sí, es padre este tipo de espacios que fomenten que los artistas tengan una asesoría, a lo mejor que no nos contraten, ¿no? Pero a lo mejor sí que al menos se enteren de los derechos que tienen y que les sirva, porque hay mucha desinformación en esta parte y mucha parte y en general les perjudica, ¿no? Entonces, agradezco mucho este tipo de espacios que obviamente les sirva a las personas que va a llegar la información y pues bueno, aquí andamos, ¿no? Fomentando el arte, la cultura y el rock. Perfecto. Fer, oye, pues un placer. Tenemos amigos en común. Me hablaron súper bien de ti. Ya tendré el gusto de conocerte en persona. Gracias. Y algo que le quieras decir a la audiencia. Sí, mira, está cerca el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, 23 de abril, y yo sí quisiera que todos hiciéramos una reflexión sobre lo
justo que es que los autores vivan de su trabajo, como todos nosotros, insisto. Entonces, cuando hablamos de piratería, cuando hablamos del consumo de productos ilegales, no solo estamos afectando a los autores, estamos afectando a todas las personas que trabajan dentro de las industrias culturales. Y lo más triste es que en los países en los que no se protege el derecho de autor, no se protege a las industrias creativas, se va dejando espacio para la transculturización o para que seamos penetrados, digamos, por otras culturas. Yo no digo que no esté bien la diversidad, pero lo que también estaría bien es que nuestros creadores sean reconocidos. Si yo te pregunto hoy, dime el nombre de una banda famosa de músicos paraguayos, ¿a quién me dirías? No, No pues lo la sabemos, verdad, no lo sé. porque la piratería se los comió. Entonces, hagámosle honor y seamos generosos con los creadores, con los artistas que son tan generosos con nosotros embelleciendo este mundo y además con esos 2 años de pandemia maravillosa que nos han regalado. Entonces, todos aguantamos la pandemia gracias a las obras cinematográficas, a las obras de teatro, a las obras de música, a los conciertos, en fin, todo eso que nos dieron durante 2 años, seamos justos, seamos generosos, seamos recíprocos, seamos solidarios y regresémoselos respetando sus derechos. Ok, bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Conversaciones Rockeras. Tuvimos a 2 bellas abogadas, muy conocedoras del tema. Espero les haya agradado este programa. No pudimos tener presencia femenina en el mes de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero hoy creo que ha sido un verdadero agasajo tener a estas 2 bellas damas aquí, y nos estamos saludando hasta la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Que el rock sea con ustedes. Hasta la vista.